Bueno, hemos regresado en esta transmisión, esto es Cafeteando con el Yamingo. Nos acompaña el doctor Luis Colcha, abogado especialista, magíster en Derecho Penal, Derecho Procesal, graduado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y nos contaba un poquito de por qué decidió dedicarse o por qué decidiste, pana, dedicarte a la abogacía, al derecho. Porque siempre dicen, pana, que los abogados son como las putas, que hay que pagarles por adelantado y pagarles para... cobran por adelantado y rogarles para que se muevan. ¿Es verdad o no es verdad? Algo, a ver, depende, ¿no? Ya creo que profesionalmente muchas personas tienen ciertos filtros o pues no siempre el dinero es lo esencial en la carrera del derecho, pero se necesita obviamente mantener un estudio jurídico. Recuerdo las palabras de un profesor en maestría, de un gran saludo para el doctor Diego Yepes, muy probablemente ve esta entrevista, que manifestaba que uno de los clientes tiene que decirles la verdad y también sobre honorarios y explicarle que si quieres una buena defensa, te cuesta. Así de simple. Si quieres una buena defensa, te cuesta. Si quieres una defensa más o menos, pues utiliza los recursos que bien quieras destinar a tu defensa. Y si no quieres una buena defensa, pues no gastes y busca unos abogados que no cobran, pertenecen a instituciones que no cobran remuneración económica o a fundaciones, y pues vas a ver la diferencia en la defensa. Y pues obviamente se necesitan recursos para una defensa, Jonathan. No, yo en eso estoy clarito. Te comento algo, por ejemplo, yo acostumbro mucho a trabajar con personas expertas. Te pongo un ejemplo, en temas de violencia psicológica o en temas de familia donde intervienen equipos técnicos conformados por trabajadoras sociales, por psicólogos. ¿Cómo un abogado puede frentear o puede debatir un tema psicológico si no te preparaste para ello? Entonces yo creo que como profesional en derecho debes entender que existen otras ciencias, que existen otras profesiones a las que debes respetar, y pues obviamente en nuestro estudio jurídico tenemos un amplio equipo de personas profesionales, auditores, contadores, psicólogos, expertos en temas de perfil criminal, que nos ayudan con criterios, que se les cancela también obviamente un honorario, nos preparan cuestionarios, interrogatorios y análisis. Básicamente eso. ¿Es verdad que no se le miente al doctor, al abogado y al contador? Jamás. Hay profesiones en las que tú no puedes mentir. En este caso en derecho, pues ¿cómo armas una teoría del caso si tú no conoces la verdad? Entonces, obviamente, al abogado decirle la verdad si quieres tener una buena defensa y que tu abogado plantee una buena historia. Hay una película muy buena que es productor Steven Spielberg, que se llama La Amistad y tiene que ver con temas jurídicos. Y el abogado manifiesta cuando conversa con el abogado novato y le dice, en la corte gana el que cuenta la mejor historia. Entonces obviamente tienes que manejar esa historia sabiendo la verdad. O sea, hasta para acomodar. Eso te iba a decir, vos debes saber la verdad para acomodar la verdad al final. Exactamente, son partes de la estrategia de litigación. Pero también te he visto que estás incursionando en radio. En radio, también tienes tu programa de radio. ¿Puedes contar un poquito de eso? Claro. Bueno, un tema muy apasionante y súper encantador es el de los medios de comunicación, y tuvimos la oportunidad, creo que, bueno, con Jonathan nos conocemos hace muchos años, muchísimos años atrás. Demasiados, diría yo ya. Demasiados años atrás, exactamente. Y entre las situaciones que nos conocimos fue en la Escuela de Comunicación Social. Me faltó un año para terminar la carrera de Comunicación Social, pero bueno, ojalá algún rato podamos retomarla. No todos pueden ser comunicadores, amigos. Discúlpame que te digo, como no todos podemos ser abogados. Vamos por ahí más o menos. Esperemos terminar esa otra pasión, pero bueno, ventajosamente nos han abierto las puertas en un medio de comunicación social, específicamente uno de los que más me encanta, que es la radio. ¿Y de qué trata tu programa? Bueno, mi programa es una revista juvenil en el que tenemos algunos segmentos musicales para analizar cuestiones. Pero para la juventud de los 80 estamos trabajando ya nosotros. Más o menos hablamos de un target de entre 20 a 45 años. Por ahí. Hay que ubicarse ya. O sea, hay que ser realista. Sí, tampoco vas a decir que te vas a poner a estar haciendo TikToks ahí en la radio. No, pues mi hermano, no. Transmitas en directo es complicado. Ya no estamos para esa onda. Para esos trotes. Pero bueno, ahora sí, vamos al tema ñaño. Entremos con algo fuerte, algo que ha sonado en Chimborazo y a nivel nacional, como son los diezmos. Recordarás que en la asamblea anterior se descolaron algunos asambleístas por cuestión de diezmos. Ahora tenemos esas mismas denuncias en la municipalidad, en la prefectura, o no, cuando Mariano Curicama era prefecto. El SPOS también están en un proceso de investigación. Alejandro Ruiz te manda saludos, Luchito.
Un saludo para Alejandro Ruiz, un colega de Derecho con muy buena preparación académica también. Saludos a Alejandro y pues de reconocimiento total para él. Bueno, pero ya cambiando de coles a nabos, hermano, primero expliquemos qué es la concusión para de ir tocando el tema en cada una de estas instituciones que esté involucrado. ¿Qué es la concusión o qué son los diezmos? A ver, un delito se tiene que analizar desde el tipo objetivo y subjetivo. Yo creo que tenemos que utilizar palabras más sencillas para que entienda la gente. Todo delito implica una conducta. Implica una acción humana o una omisión humana. Es decir, hacer algo que no está permitido o no hacer algo al que estabas obligado a hacer. Eso simplemente es el delito. Ahora vamos a ver qué es la concusión. La concusión, analizando más o menos como cuando te indican en la escuela, Jonathan juega en el parque. Entonces tenemos que analizar dónde está el sujeto, dónde está el verbo y dónde está el predicado para ver si es que esa acción se cumple. El tema del verbo, Jonathan juega en el parque, es jugar. ¿Quién? El sujeto, Jonathan. ¿Y en dónde circunstancial lugar? En el parque. Entonces vamos a analizar el tema de concusión. La concusión manifiesta que cuando un servidor público o una persona en una potestad estatal, entonces ahí va la primera parte, se requiere que la persona que va a ser procesada por concusión o la persona reo de concusión sea un funcionario público. Exigir, yo creo que el verbo es muy claro, exigir cuotas, derechos, valores o dinero a personas que guardan relación. Entonces básicamente es cuando una persona que tiene la potestad de funcionario público exige a sus dependientes los aportes, ciertos derechos, valores económicos. Ya, pero en las declaraciones, por ejemplo, entremos primero a caso Mariano Curicama, ¿no es cierto? Mariano Curicama ya fue declarado culpable de manera oral en la audiencia que se dio el 9, ¿no? O el 8. No recuerdo, no sé bien en fechas. Tal vez me puedo equivocar en la fecha. Fue declarado culpable, sentenciado a 2 meses, pero él decía en la rueda de prensa que no se les obligaba. Entonces él supuestamente dice, yo no les obligué, esto era un fondo de amigos que querían aportar de alguna manera algún evento, que el 7, que para cosas que no podía hacer la prefectura directamente. Entonces, eso, ¿cómo se puede relacionar dentro de la investigación? ¿Por qué existió la denuncia si era un aporte voluntario? A ver, el tema de exigir o de que existan aportes voluntarios ya va al tema subjetivo, lo que se tiene que analizar en juicio y las pruebas que tenga el fiscal. Si tú me dices, a ver, tú vas a trabajar pero tienes que aportar tanto, ¿tú aceptas? ¿Es voluntario el tema? No, entonces, bueno, tú estás aceptando un trabajo, estás aceptando unas funciones a cambio, o sea, ya es una condición, se convierte en un condicionante. Entonces, hay varias teorías, que si es voluntario no hay confusión, porque prácticamente el delito se configura cuando hay exigencia. Inclusive, el siguiente párrafo manifiesta que cuando se ha utilizado amenazas o violencia, la pena es mayor. Entonces, analicemos, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es la manipulación? El hecho de llevar a un funcionario de menor rango a que te entregue un aporte, como tú decías, entre comillas, voluntario. Entonces, estás ejerciendo un poder sobre él, una superioridad sobre él para hacerte entregar. O sea, te estás valiendo de tu puesto, de tu cargo y de la necesidad de la otra persona también, por trabajar. Obviamente. Decirle, ¿sabes qué? Bueno, yo, digamos, no, tu sueldito es de 1,200 y firmas el contrato para 1 año, pero tú me vas a tener que dar el 10%, como en ciertas religiones. Exacto, como en cierta religión, un diezmito, por eso es el título de los diezmos, para que ese aporte vaya a cuentas privadas. No era que iba a una cuenta de la institución, sino a 3 cuentas privadas, a la cuenta del sindicato de trabajadores, a la del comisariato y a la cuenta de la asociación de empleados, que son cuentas privadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo se sabía en qué se gastaba, en qué se administraba, o cómo en realidad tu aporte servía para conseguir este bienestar de la provincia? Esto para el análisis nada más. ¿Qué haces tú como un ciudadano normal, como diría algunas personas, como cualquier yamingo? Si consigues un trabajo y te dicen, si es que no estás dispuesto a aportar y no quieres contribuir con el 10%, muchas gracias. ¿Qué haces?
Eso es voluntario. Entonces tú dices, bueno, o sea, trabajo es trabajo. Existe un mecanismo de poder. Sí. Entonces, eso es lo que se está analizando en los procesos de concursión. Mira, yo quisiera topar este tema desde un punto de vista procesal, desde un punto de vista objetivo, porque, por ejemplo, hay ciertos profesionales que estamos en contra, existimos algunos profesionales que estamos en contra de que por medio de las redes sociales o por medio de medios de comunicación se trate de buscar sentencias. Bueno, en este caso que estamos conversando sobre el Consejo Provincial, existe ya una sentencia. Pero hay casos en los que las partes procesales, abogados, acusadores, inclusive fiscalía, por parte de los medios de comunicación tratan de buscar sentencias, tratan de buscar opinión pública para que de pronto los operadores de justicia se pongan entre la espada y la opinión pública. Es que ahí deberíamos entrar en realidad en otro proceso, en otro análisis, hermano. Uh-huh. Verás, lamentablemente en nuestra provincia, en nuestro país, y diría yo en Latinoamérica, se ha normalizado la corrupción. Y tú sabes eso, se ha normalizado la corrupción. Dicen, no, es que, bueno, robó pero hizo... O no, es que sí está dando el aporte pero tiene un buen sueldo. Es que esto pasó, es que hizo la obra, pero siempre se da la comisión del 10% por abajo de la mesa para que le den la obra a tal persona, a tal local persona. Y son casos que se dan. Entonces, como medios de comunicación, sí es verdad, o sea, nosotros no podemos buscar sentencia, pero lamentablemente se ha tergiversado tanto que un medio de comunicación supuestamente es el que dice la verdad o mantiene la verdad o tiene su verdad. Yo te digo como comunicador social, el comunicador social no es objetivo. La objetividad dentro de la comunicación no existe porque tenemos nuestro punto de vista, tenemos nuestra forma de pensar y de analizar las cosas, hasta una ideología política. Pero dentro de esto, lo que nosotros como medios de comunicación, o bueno, en Yamingo EC lo que nosotros tratamos es de darle a la gente lo que necesita o lo que nosotros podemos darle a entender para que sea ella la que saque las propias conclusiones. Nosotros en un medio de comunicación no hemos declarado culpable a nadie, no hemos acusado a alguien, pero sí buscamos que en realidad se transparenten los procesos, y de la mejor manera para que en realidad cuando hay este tipo de casos de corrupción, el que pierde es el Estado. Te aclaro el tema. Yo a quienes miro que buscan sentencias, como lo decía, a través de los medios de comunicación, no es a los comunicadores, sino a las partes procesales. A las partes procesales que buscan espacio para, antes de que exista, inclusive antes de que exista un procedimiento penal formal, digámoslo así, ya están advirtiendo las cosas en redes sociales. Y eso creo que a veces está mal. Pero en este caso, ventajosamente, podemos dilucidar, porque tenemos ya un pronunciamiento del tribunal o de la sala especializada que conoció el caso. Y te cuento algo, lo que tú preguntabas y a lo que queríamos llegar. Tenemos un procedimiento en el que hemos revisado, no tenemos la sentencia, ojo, la sentencia no la tenemos el pronunciamiento del tribunal o de la sala especializada que se conformó para resolver sobre la conducta de las 3 personas involucradas en el caso Diezmos Consejo Provincial. Ya, a ver, expliquémosle a la gente el por qué a Mariano Curicama no lo juzga un juez, un yamingo normal, como un ser humano común y corriente, y a él lo tiene que juzgar un tribunal. Perfecto. A ver, siempre existe un tribunal en la mayoría de casos, en procedimientos ordinarios existe un tribunal penal, compuesto por 3 jueces. En el caso de Mariano Curicama también existe un tribunal, pero un tribunal jerárquicamente superior. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico de la Función Judicial prevé la institución del fuero. Es decir, a ciertas autoridades deben ser juzgados por una autoridad que tratan de equipararlo en el mismo nivel. Porque como tú decías, por ejemplo, el juez que le juzga a un yamingo cualquiera, que es un juez de primera instancia, de pronto al resolver una situación jurídica de una autoridad provincial o de una autoridad nacional, del presidente de la República, imagínate una persona que de pronto tiene un juez de primera instancia en un promedio de 28 a 30 años, una remuneración de aproximadamente $3,000, 5 años de experiencia, frente al poder de un presidente de la República o de un expresidente. Exactamente. Entonces se trata de poner contrapesos y te ponen un juez que tiene una edad de pronto similar, o sea, aproximadamente es lo que pretende la ley, ¿no? Una persona que tiene una preparación superior y tiene más que todo un rango
a nivel provincial, en el caso de Mariano Curicama. Mariano Curicama fue una autoridad provincial y como garantía de derecho tiene que ser juzgado por una autoridad provincial. Ya. En este caso, única autoridad provincial dentro de la Corte Nacional, dentro de la función judicial, la Corte Provincial de Justicia. Listo, pero por ejemplo, si esta acusación llegaba con Mariano Curicama antes de que deje la prefectura, ¿le juzgaba un llamingo normal o igual la Corte? Igual, porque aparentemente los hechos fueron cometidos en ejercicio de funciones. Y para determinar una autoridad de fuero, se tiene que analizar en qué momento se cometió la supuesta infracción. Y como se cometió aparentemente cuando él estaba en ejercicio de funciones, pues obviamente es beneficiado del fuero de corte. Y ese fuero de corte lo arrastra a la otra funcionaria que fue procesada e inclusive a la otra funcionaria que no fue autoridad, sino simplemente una autoridad de libre Yo te iba a remoción. preguntar eso porque, bueno, la viceprefecta se entendería, ¿no? Pero para el tercer funcionario, que era un funcionario común y silvestre, El de fuero lo arrastra a ella y tiene que ser juzgado por la misma autoridad que conoce el caso principal. El caso de la persona que tiene fuero. ok. Bueno, dentro de este caso, ¿cómo ves tú la situación jurídica? Mucha gente, cuando nosotros publicamos el Reaccionando, nos decía, claro, porque ahora es pana del... Se cortó. Porque ahora es pana del... Porque ahora es pana del presidente. Ya le sentencian solo a 2 mesecitos, o le declaran culpable y le dan 2 mesecitos. Y la gente decía, 2 meses por más de $800,000. Claro, ¿Por qué? es que Cuando ahora, actualmente la pena me parece que es de 4 o 5 años. exactamente, Ya. de 3 a 5 De años. 3 a 5 años. ¿Por qué ahora sí le dicen, no, solo 2 mesecitos? ¿Por qué? A ver, te comento, entre las garantías del debido proceso existe el tema de favorabilidad. ¿Qué es la favorabilidad? La favorabilidad es una garantía, como decía, del debido proceso, en la cual una persona que haya sido procesada y cuando existan 2 leyes, se aplica siempre la menos rigurosa. En este caso, el 10 de agosto, si no me equivoco, del año 2014, entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Antes del Código Orgánico Integral Penal existía el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal. Es decir, existía una pena en el Código Penal y existe otra pena en el Código Orgánico Integral Penal. Y obviamente, como se dice que se debe de aplicar la menos rigurosa, el reo, la persona procesada por principio de favorabilidad, se le debe juzgar con la ley menos rigurosa. En este caso, con el Código de Procedimiento Penal y Código Penal, porque los hechos fueron Cuando estaba en vigencia esa ley. exactamente cuando estaba en vigencia esa ley. No es nada fuera de lo común, no es nada ilegal, no es nada inconstitucional, lo resuelto por la Corte Provincial de Justicia Sala Especializada. Ya, pero dentro de este proceso, ¿cómo ves tú en realidad? Porque en la rueda de prensa, Mariano Curicama, en la rueda de prensa, él decía que él no va a tocar la prisión y no va a pensar que él es un hombre libre, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ves tú todo este proceso? Tú como abogado, ¿cómo analizas toda esta investigación y a la sentencia? ¿Cómo ves que se ha llevado a cabo? A ver, Jonathan, no puedes inventarte cosas, como se dice, no te puedes inventar el agua tibia. Para llegar a determinar responsabilidad de una persona, un delito se prueba, para que una persona sea culpable por un delito se deben demostrar 2 cosas, la materialidad y la responsabilidad. Referente a la materialidad es el hecho de que el delito exista. Y la responsabilidad es quien lo cometió. Entonces tienes pruebas para determinar materialidad, es decir, la existencia del delito, y pruebas para determinar la responsabilidad. En este caso, reitero nuevamente, existe simplemente una pronunciación o un veredicto o la anunciación de lo que resolvió la sala Ya, a ver, pero especializada. ¿puede Esto debe cambiar? ser llevado a una Eso te iba a decir, sentencia. ¿puede cambiar del pronunciamiento a la sentencia? No, jamás. Pero tú en la sentencia, hasta para control social, para que la ciudadanía pueda realizar un control a las autoridades, vas a tener todo plasmado por escrito. Entonces, El papel aguanta. exactamente, mira, por ejemplo, si tú ves la película Harry Potter, perfecto, súper chévere, pero tú lees la novela, los cuentos de Harry Potter en el libro, vas a encontrar cosas que no ves en la saga. Entonces, aquí es igual. Cuando tú tengas una sentencia por escrito, vas a entender la parte emotiva, la parte considerativa, la parte de valoración de prueba y absolutamente todo. ¿Cómo la sala especializada llega a su decisión? O sea, tiene la obligación de establecer en esa sentencia absolutamente todo. Por lo tanto, Jonathan, cuando venga la sentencia, será el momento oportuno de analizar qué es lo que pasó, pero
a priori. Te puedo manifestar que según lo que pude revisar, he chequeado las providencias, los despachos judiciales emitidos por el presidente de la Corte Provincial. El presidente de la Corte Provincial simple y llanamente emite despachos de sustanciación y también resolvió sobre el llamamiento a juicio. Y aquí pues obviamente se detallan los medios probatorios. Y entre los medios probatorios que vemos utilizó Fiscalía, utilizó prueba documental, utilizó certificaciones bancarias de la entidad bancaria donde se manejaban las cuentas que tú mencionaste, era donde se depositaba aparentemente los dineros, los porcentajes que exigía a las personas, que se les contaba. Existen certificaciones bancarias de movimientos de cuentas. Existe el movimiento bancario de estas 3 cuentas, existe un informe de Contraloría, existe un informe de talento humano, que tú sabes, bueno, el tema político es otra cosa, pero en este caso las nuevas autoridades del Consejo Provincial, pues obviamente si quieres información, toma. Existe información de talento humano de las nuevas autoridades referente a lo suscitado. Y aproximadamente cerca de 30 testigos presentados por Fiscalía. Será de revisar la sentencia, ahí estará establecido qué declaró cada testigo. Pero yo no creo que la Fiscalía, en este caso la fiscal provincial, que es quien sustentó la acusación, lleve testigos que vayan a decir, sí, pero es que yo aporté voluntariamente. Si llevó 23 testigos es porque en esa lista de testigos por lo menos habría un número menor de 3, 4, 5 o de pronto casi todos que van a manifestar que nunca estuvieron de acuerdo en que se les descuente o que por lo menos les tocó dar para mantener el trabajo o pues simplemente que les descontaron arbitrariamente. Es complicado, ¿no? Pero bueno, a ver amigo, ahora declarado 2 meses de cana para don Marianito, pero ¿cuáles son los pasos que le quedan? ¿Cuáles son las etapas que debe cumplir ahora? A ver, te cuento. ¿Por qué no está? ¿Por qué ya no está encanado? Nos vamos a demorar un poquito en tener sentencia. Nos vamos a demorar un poco en tener sentencia porque una de las coprocesadas, hablamos de la ex viceprefecta. Sí, recordemos que se procesó en este caso a 3 personas. Referente a la persona que hacía las funciones de tesorera, se confirmó el estado de inocencia. Sí, es obviamente, o sea, ¿qué tiene que ver una tesorera en esto? ¿Cuál es el mecanismo de poder o cuáles eran sus funciones para poder exigir a estas personas un descuento? No hay tal. La ex viceprefecta ha presentado una figura, un pedido de suspensión condicional de la pena. ¿De qué se trata la suspensión de la pena? La suspensión condicional de la pena es que ella solicita que se le cambie la prisión preventiva. O sea, ella ya aceptó ya. O sea, ella ya aceptó. ¿Ella no puede apelar o sí puede apelar? Te comento que no es una aceptación tácita porque el Código Orgánico Integral Penal prevé la apelación a la sentencia. Y se apela a la sentencia, entonces no te limita que si presentas tú la suspensión de la pena no puedas apelar. Sí puedes hacerlo. Ella puede solicitar la suspensión pero también apelar. Y también apelar. Ajá, puede hacerlo. Entonces, básicamente se va a resolver la suspensión condicional de la pena, pero ojo, aquí viene algo interesante porque entre las condiciones que te puede poner el juzgador para darte la suspensión condicional de la pena es el de reparar integralmente a las víctimas o cancelar un valor económico, que los jueces acostumbran, porque así lo determina la ley, a decirle, bueno, perfecto, te vamos a suspender la pena porque cumples las condiciones que te exigen para que te acojas a la suspensión condicional de la pena. Que el delito no exceda de 5 años. La pena parece delito. Cumple. Que no hayas tenido una sentencia o un proceso en curso. Cumple. Lo siguiente, que no se trate de un delito de violencia de género, entre otros, cumple. Y ahora sobre el tema de las condiciones, te dice, bueno, perfecto, ¿cómo cumples? Vamos a ver, te voy a suspender la pena siempre y cuando residas en cierto lugar, te sometas a un tratamiento psicológico y repares a las víctimas. Entonces estamos hablando de un perjuicio de aproximadamente $900,000. O sea, a ver, y reparar es devolverles cada centavito o les ponen otro valor. La reparación integral se trata de devolver a las personas al estado anterior del cometimiento del delito. Entonces, si estamos hablando de $900,000 y hay 2 personas sentenciadas, ¿a cuánto nos toca? Ya. O sea, a ver, pero
el asambleísta Curicama no está solicitando, no está Él no solicitando. solicitó. Él no He revisado en el sistema y aparece simple y llanamente, se convocó a una audiencia de suspensión condicional de la pena por parte de la ex viceprefecta. El Ya, viceprefecto, pero por ejemplo, exactamente. ella solicita y digamos que le dan el cambio de, como dijiste, El cambio de pena, la el pena cambio, privativa ya, de libertad. le dan el cambio de pena y le dice reponga la plata. ¿Eso quiere decir que los dos deben reponer o solo la que No, solicitó? Solo la que solicitó, pero su parte proporcional, lo que determine la sala especializada en ese momento. Porque, por ejemplo, pueden llegar a este razonamiento y decir, a ver, se trata de $850,000, dividido para dos, $425,000. Esa es la parte que le respondía a usted y se acepta la suspensión condicional de la pena. Con la siguiente condición, que en el tiempo de 2 meses que se va a suspender la pena suya, o de 3 años a la que fue sentenciada aparentemente, pero se aplicó favorabilidad, se devuelva o se repare a las víctimas integralmente. Entonces, si es que no cumples, se terminó la suspensión condicional de la pena y a cumplir la pena en el centro de privación de libertad que te decía. Así que haga acuerdo de pago más o menos. No tanto así, porque las condiciones van a estar establecidas ya en la sentencia. Pero por eso te digo, o sea, pero se puede hacer acuerdo de pago, pana. Si es que las víctimas como en el aceptan, SUPA claro que nomás, sí. como cuando debes $4,000. Transaccional. Exacto, te vas a la mediación y dices, va, de para 12 meses, no. Buen ejemplo, ¿no? Exactamente, hay acuerdos que sí merecen prisión y en este caso es uno de ellos. Y obviamente no, él podría llegar a un acuerdo extra con las víctimas, pero si estamos hablando de varios perjudicados y con uno de ellos que no llegue a acuerdo, No hay simplemente chance. no hay chance, exactamente. Y tú sabes que en la viña del Señor hay de todo. Hay personas que aceptarán de pronto acuerdo, de pronto, y hasta te puedo asegurar que puede haber personas que te digan, ¿sabe qué? A mí sí me reparó sin haberle dado un centavo. Pero hay personas, todo funcionario público en esta vida, Jonathan, y creo que todas las personas, esto aplica para todo. Todos tenemos contreras. Entonces, no porque seas de pronto un alcalde, un prefecto, un concejal, tienes ya garantizado algunas situaciones. No, es más, cuando tú ejerces una vida pública, una vida política, vas a tener siempre tus contreras, siempre tus enemigos. Por eso no estamos nosotros catalogados a la política, ¿no? Sino lo primero que van a encontrar de pronto van a ser fotos de la vida bohemia que uno llevaba antes o cosas así, o Le simplemente van a haber chumado en el parque infantil, van a sacar las deudas del SUPA, las deudas... No, complicado. la foto de Lucho y Jonathan tomándose una biela Tomando una biela en Yamingo, van a decir, ¿ves? Son borrachos, ¿verdad? Ya, a ver. Acabo la idea, te acabo sí, la idea. Sí, eso mismo. Se resuelve cuando se resuelva la suspensión condicional de la pena, ahí la sala especializada puede emitir la sentencia por escrito. Y una vez emitida la sentencia por escrito, las partes tienen 3 días para apelar, que obviamente es lo que va a hacer. A ver, entonces, ahorita, en este momento, no hay cana para Marianito, no hay cana, hay que esperar que resuelva lo de... La condición para que exista cana es que exista sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Y qué quiere decir sentencia condenatoria ejecutoriada? Sentencia a la decisión por escrito del juzgador. Condenatoria, que te declare culpable. Y ejecutoriada, que después de haberte notificado la sentencia hayan pasado 3 días y tú no hayas utilizado los recursos que te da la ley. En este caso, si te notifican el primero, tienes el 2, el 3 y el 4 si es que son días hábiles para presentar tu recurso. Él presenta el escrito en un párrafo que diga: interpongo recurso de apelación para que el superior revise mi caso. No se ejecutaría la sentencia. No va cana, ya listo. Entonces, si se pasa a la Corte Provincial, ¿a dónde va? Tiene fuero de Corte Superior. Y el principio del doble conforme o de la apelación, que tenemos todos los ciudadanos, porque la Constitución te dice que a lo resuelto por una autoridad puede ser revisada por un superior. Pues obviamente esto tiene recurso al superior de la Corte Superior de Justicia. Entonces va a la Corte Nacional. Perdón, la Cracofonía, exactamente. Se revisará la situación jurídica de Mariano Curicama en segunda instancia por la Corte Nacional. O sea, todavía no tiene que ver nada la asamblea para decir, ve, vos estás sentenciado, ahora sí te vas a quedar sin tu curul, sin tu sueldito. No, en este momento no entra la asamblea. Si no me equivoco, el artículo 115, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te establece las causales por las cuales cesa en funciones un asambleísta, y entre ellos te da la causal de sentencia condenatoria ejecutoriada. Y ojo, que la apelación, una vez resuelta la apelación, pongamos el escenario de que en este caso quien resuelve la apelación
ratifica la sentencia de primera instancia y dice que sí, el prefecto y el ex prefecto y la ex viceprefecta son culpables, tienes un recurso más que no te va a permitir ejecutar la sentencia, que es el recurso extraordinario de casación. Entonces, ¿qué es el recurso extraordinario de casación? Ya, el recurso extraordinario de casación está establecido en el Código Orgánico Integral Penal y lo puedes interponer únicamente cuando existan vicios injudicando, que quiere decir, en otras palabras, violaciones a la ley. Cuando existe falta de aplicación de la ley, es decir, que cuando la ley que tenías que aplicar no la aplicaste. Cuando existe indebida aplicación de la ley, que quiere decir que cuando aplicaste una ley que no tenías que aplicar. Y la errónea interpretación, que cuando aplicaste la ley correcta pero le diste un sentido súper distinto. Entonces, hablas de errores a la ley y eso puede conocer también la Corte Nacional de Justicia. A ver, hermano, ¿de aquí a cuánto tiempo estamos hablando para que se resuelva ya hasta el último, hasta la casación de Mariano? ¿Cuánto tiempo más? ¿Terminará el mandato en la Asamblea y se resolverá? Aquí te puedo decir algo, Jonathan. Los recursos de casación, en lo personal, tengo varios casos en la Corte Nacional de Justicia para resolver en casación y han pasado más de un año, año y medio para que te resuelvan la admisibilidad, porque no es que tú presentas un recurso de casación y ya se da trámite, solo para admitir, no solo para admitir, para ver si es que cumple un checklist, cumple, pasa. Pero de ahí a que te den audiencia tiene que pasar otro tiempo súper fuerte, porque date cuenta que todos los casos del Ecuador en casación van a la Corte Nacional, entonces sí tienen una agenda súper apretada, súper llena, ¿no? Tienen varias audiencias. Pero todo puede pasar en esta vida. Las casaciones, como te digo, se pueden demorar entre un año, 2 años o más. Pero la casación de Rafael Correa eso te iba a decir. Fue un mes. Justo iba a entrar a eso, hermano. Justo iba a tocar ese temita, loco. Porque la casación de Rafael Correa fue en 18 días. Sí, tiempo récord, hermano. O sea, es un tiempo flash. Tiempo récord. O sea, ahí sí la política sí pega también. Entonces, sí pega, sí golpea. Todo depende del cristal con que lo mires o con el partido político que te alíe. Salió en verso, en rima. Para que vea nomás. Y justo, yo no sé, pero Marianito tiene ese ojo para aliarse con el poder. Aliado Rafael Correa, ahora aliado y está pertenece a la bancada de Acuerdo Nacional, aliado del gobierno. Una vez que se resuelve un recurso de casación, inclusive él tendría la alternativa de presentar 2 recursos más, que es el recurso de revisión ante la misma Corte Nacional de Justicia y la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Pero si ya ahí sí, con el de casación ya se ejecutaría la sentencia. O sea, si le ratifican en la de casación, ahí sí ya van los dos necesitos. Sí, ya tiene la condición de sentencia condenatoria ejecutoriada y la Asamblea podría iniciar el proceso de cesación de funciones. O sea, esa es la realidad de Mariano en este momento. Esa es la realidad. Recién agotado la primera instancia, le queda la segunda instancia, que es la apelación, y podría interponer a este doble conforme una extraordinaria. Pero para resolver una apelación, ¿tienes un tiempo o igual? Lo que tengan que tardarse, o en realidad dice, no, tienes 30 días para resolver, tienes 45 días para resolver. Se te establecen plazos en la ley, pero simple y llanamente todo depende de la carga procesal. Ahora te comento otra situación. ¿Por qué el ex prefecto no presenta una suspensión de condicional de la pena? Porque tiene otro proceso en curso. Recuerde que él fue sentenciado por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Contra los jubilados de... Ha suspendido la pena, pero apeló a la sentencia de primera instancia. Y esto va a ser resuelto por la corte provincial, me parece, o el tema. Pero existe una recusación de medio, entonces todavía hay mucha tela. Se está de largo este proceso. Va de largo, sí. Yo creo que por lo menos en tiempo no nos aventuraremos a hablar, pero se mantiene la calidad de asambleísta por largo. O sea, de tiempo no hablamos. De tiempo no hablamos. Listo. Bueno, vamos con este caso. Ahora, ¿qué pasa en la Espoche? Están en investigación, no vamos a ahondar en ese proceso, ¿sí? Pero semanas atrás se dio un allanamiento en las oficinas administrativas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y lo que sorprende, ¿no?, es que en la cuenta oficial de la página del Espoche sacan un comunicado estableciendo que es normal dentro de un proceso de investigación. Puede ser normal dentro de un proceso de investigación, pero lo que llama la atención es que se dé este allanamiento dentro de una institución de educación superior. ¿Cómo ves ese proceso? ¿O qué puedes tú contarnos de eso?
A ver, lo primero, a mí no me parece normal que exista un allanamiento. Si es que existe un allanamiento es porque existen presunciones fundadas del cometimiento de un delito. Y obviamente lo que se intenta con un allanamiento es recabar o preservar evidencias. Entonces, si la Fiscalía hace un allanamiento es porque tiene fundadas presunciones del cometimiento de un delito. Aproximadamente son 10 cuerpos los que existen ya. Y pues como te digo, no hay que inventarse el agua tibia, Jonathan. Para el tema diezmo lo que necesitamos es prueba documental del dinero y simplemente las delaciones o las declaraciones de las personas que manifiesten si esto fue o no fue obligado. Un medio digital amigo de unos grandes panas que es BN Periodismo, un medio digital quiteño, sacó un reportaje acerca de estos diezmos del Spoch. Entonces establecían que se les hacía un descuento con una listita firmada, pero también Carlos Ricaurte, que es uno de los denunciantes, se presentaba en ese mismo medio de comunicación y decía: a ver, a mí el rector fue y me obligó a firmar. Me dijo, debes firmar para que se dé este descuento. Y él decía, pero bueno, había un mes que me descontaban, digamos, ¿no?, $50, el otro mes me descontaban $100 y yo no sabía en qué se gastaba ese dinero. Entonces, dentro de este proceso de la denuncia, ¿cómo va? A ver, no necesitas saber en qué gastas. Simplemente con que te descuenten el dinero y que esto sea exigido, simplemente es eso. No es el hecho de que se investigue o se analice a dónde fue a parar ese dinero. Simplemente te obligaron a hacer un aporte voluntario y pues eso es lo que busca la conducta de concusión. En el tema Spoch, no sé hasta qué punto está siendo fructífero lo que se está haciendo. O sea, lo que comentan personas, porque hemos estado en cierto punto vinculados a esa investigación, existió un allanamiento que no fue fructífero. Se habla de que se cerraron cuentas de WhatsApp, grupos de amigos, ¿no? Y hay gente que antes del allanamiento ya se salió de los chats grupales. En fin, entonces tú analizas. El allanamiento no debe ser, se supone, secreto, supuestamente. Se supone. No estoy diciendo que se haya efectuado. Yo tampoco estoy diciendo eso. Simplemente haciendo la conjetura, ¿no?, de que muchas personas se salieron de los chats grupales un día antes. Y pues sí existen versiones de personas que dicen: yo no estaba de acuerdo, firmé porque era la única forma. Entonces vamos a ver a qué llega la Fiscalía, porque el tema se mantiene en investigación y es reservado para las personas, simplemente queda para las partes procesales. Pero simple y llanamente, repito, Jonathan, hay cosas muy focalizadas y muy centradas que tiene que hacer Fiscalía. Determinar documentadamente que existió este tipo de descuento, y la otra, que mediante declaraciones las personas manifiesten si es que lo hicieron voluntariamente o lo hicieron de manera de exigencia o con amenazas inclusive. Pero por ejemplo, en el reportaje que yo te comento de BN Periodismo, el personal del Spoch decía: mira, aquí está con la firma de autorización. O sea, eso, así tú vayas y declares, digas: sabes que no, a mí me obligaron, como te he dicho, el papel aguanta, o no es así. ¿Cómo debates de tu firma en un documento a ese momento dar la declaración, tal vez porque te enojaste, y decir: no, saben que a mí me obligaron? Jonathan, nos salimos un poco del tema penal y vamos al tema de obligaciones o al tema civil. Existen actos y contratos que pueden ser declarados nulos. Pero nos salimos porque era necesario, ¿no? Exactamente, entre ellos porque existen objeto y causa ilícita. Entonces imagínate que tú le amenazas a una persona, te pongo un ejemplo, que te firme o que se case contigo y que vaya a firmar un matrimonio porque le tienes secuestrado al hermano, no porque está firmado el papel aguanta todo. O sea, yo creo que es un ejemplo muy válido para demostrar que el papel no aguanta todo, o que actos que han sido firmados con amenazas, que es un vicio de consentimiento, se llama en derecho, o que tiene un error de hecho, tiene un vicio, o simple y llanamente que en el fondo tiene un objeto y una causa ilícita, no sirve, debe ser declarado nulo. Entonces, no porque firmes de pronto un documento quiere decir que tú autorizaste.
no autorizaste, lo hiciste de pronto, no estoy hablando de un caso en particular, sino simplemente para hacerlo un poco didáctico el tema. Si firmaste un documento porque te dijeron que es la única forma de ingresar a trabajar, o porque si no lo haces después ya no te van a renovar el contrato, pues obviamente estamos hablando en primer lugar que existe un vicio de consentimiento, ya hablando en temas civiles, y también existe un objeto y causa ilícita. ¿Qué causa ilícita puede ser? Que te descuenten del sueldo una parte de tu emolumento para que vaya a una cuenta X. Fondo solidario lo llaman. Fondo solidario, sí, fondo solidario, aporte voluntario, grupo de amigos. O sea, todos quieren salvar el país con los amigos. Con los fondos solidarios. Con los fondos solidarios, es muy bueno. Salud por eso, salud por los fondos solidarios, carajo. Ojalá se acabe ya tanta solidaridad que tenemos, ¿no? Con los fondos solidarios. Y a eso me voy, hermano, a eso me voy. Vamos, deja un ratito tu rol de abogado. Te comento algo rápido, no sé si en los casos que se llegue a sentenciar, pero yo tuve una trayectoria de aproximadamente 5 años en el servicio público. Yo trabajé para un ex alcalde en el municipio de Riobamba, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estuve en Nacimiento Chimborazo, en el Consejo Electoral, y jamás escuché el tema de diezmos. En ese entonces, te soy muy franco, no lo escuché, nadie me pidió, nadie me lo mencionó. El tema de diezmos explota desde la asamblea. Vicepresidencia, exacto. Ahí explota lo de diezmos. Pero para dejar tu rol de abogado a un lado, hermano, y quiero que seas sincero. ¿Tú crees que nos hemos acostumbrado a la corrupción o hemos normalizado, o el ecuatoriano normalizó la corrupción? O en realidad dices, ya, es que la justicia no sirve en nuestro país, siempre pasa esto y queda todo ahí botado? Es un mecanismo mal utilizado, y pues hay cosas que salen de lo normal, hay cosas que no llegan a trascender a los temas judiciales. Hay gente que por tener ventaja sobre otro acepta este tipo de cosas, como por ejemplo, se dice, y yo creo que esto lo he escuchado mucha gente, que cada autoridad ya entra con sus contratistas. Esto viene desde antes, ¿no? Hablan y se manifiesta que contratistas te financian una campaña política. Una campaña política te cuesta mucho dinero, y eso es lo que a mí me admira mucho, que tenemos personas en la ciudad, en la provincia, que han participado en elecciones increíblemente y que han perdido. No estoy mencionando a nadie. ¿Cómo solventas esta campaña política de lanzarte asambleísta, luego alcalde, luego nuevamente asambleísta y nuevamente alcalde, y vas perdiendo? ¿Con qué financiaste esto? Entonces, empiezas financiando una campaña. Sí, son las personas que ya les falta ser candidatos a reina de Riobamba nomás, hermano. Pero cuando, sí, tenemos algunos ya. Pero cuando llegas a la dignidad política, ¿cómo recuperas ese dinero? Y si no llegas, ¿cómo devuelves? Y también tú tienes a los profesionales, a las personas que te dicen, deme esto, y de pronto hay tanto. Entonces, básicamente empiezas a hacer cosas ilegales, cosas inmorales, y ahí es cuando tú utilizas la palabra y te dices, parece que esto se ha normalizado. Se ha normalizado no porque sea un tema legal, sino simplemente porque ciertas personas piensan que es normal. Exacto, a eso me digo. Listo. Piensas que es normal tener que dar el 10% por tu sueldo. Piensas, mira, hay muchos actos que no simplemente se tratan de corrupción, pero hay actos que tú tienes que ponerte a pensar. Una, como autoridad, y otra, como persona que estás trabajando para esa autoridad. Porque a mí sí me parece nada ético que tengas que exigirle a la persona que le diste un contrato que si no publica lo que hiciste, a donde estás inaugurando obras, lo que estás haciendo, si es que no publicas eso, si es que no replicas en tus redes sociales, tengas que irte del trabajo. Claro. Esa es otra manera de corrupción. Envías, por favor, comparte, dale like, comenta, y que te estén investigando y que te digan, a ver, así. Check, no comparte, ¿qué pasa? ¿Por qué no comentas? Te dicen, por ejemplo, el Jonathan en Yamingo el día de hoy va a hablar del caso Institución X sobre los diezmos, a todas las personas a activarse y a comentar en contra y hablar a favor de la autoridad. Entonces, eso es otra forma inmoral de hacer servicio público, y aquí es de doble vía, porque o tienes personalidad
para saber lo que publicas, o pues obviamente te dejas mangonear de la autoridad que te dio y de la persona que te está controlando, y te toca publicar lo que la autoridad te dice. Bueno, aquí en mi medio privado dicen también, manda, digo, sí, pero el mío es privado, mijín, y les digo, de favor, que compartan. Pero bueno, no hay un mecanismo no hay de un poder. mecanismo de poder, ¿eh? Pero verás, estando en eso, sí es verdad, hermano, en realidad, sí, y a mí me consta. Por favor, compartir, comentar, poner de estado, enviarlo a los grupos, darle like, por poco y no dicen endiosar a la autoridad que está en el puesto ahora. Hoy entrevista de la primera autoridad, todos a activarse y a comentar. Entonces, imagínate. Y esto mira, algo tan terrible que sucedió aquí en la provincia es que una autoridad se pelea con la otra autoridad. Oye, y esa era bronca, ve. Y cuando le allanan al uno, todito, sí, que está bien, que esto, le allanan al otro, y vueltan los de la otra institución, sí, es que corrupción. Ñaño, yo vi un video, hay un video que se empiezan a pelear los guanos del Maldonado. Así que están sacándose la madre y al último mamá parece, pero ya dense, mijos. No sé si viste ese video. Sí, eso era para la sí. prefectura contra municipio, brother. ¿Cómo se daban locos los empleados de la prefectura y el municipio? Ay, no van a decir, no puedes decir, hermano, se daban, se golpeaban cuando salían eso. O sea, cada quien defendía su puestito de trabajo, está bien, pero en realidad ponerse de riobambeño por una autoridad que se está siendo investigada por actos de corrupción es otra cosa, hermano. Llegar al punto de contentarte porque al uno le allanan, al otro le inician un proceso y tener que publicar ese tipo de cosas, yo creo que ya sale de lo normal, sale de cualquier cuestión lógica. Pero es que vamos por ahí, pues, loco. ¿Cómo planteas vos una política sin bronca? Y luego te dices perseguir. Es que nos persiguen. Sí, por ejemplo, regresando un poquito a lo de Mariano, él decía, es que somos perseguidos políticos porque no le perdonan que un indígena haya llegado al poder, pero yo decía no, se va a comparar con Tránsito Amaguaña, con Mamatránsito, se va a comparar con Mamadelia Caguana, o se va a comparar con Fernando de Aquilem. Dice, no, es que miren Antonio Vargas, dice, capturado por tráfico de tierras. Ahí está el compañero Delfín Quispe, investigado por tráfico de influencias. O sea, ¿con quién te comparas? O sea, ¿cuál es el análisis que puedes hacer vos de eso? O sea, ¿con quién te comparas, hermano? Entendiendo el contexto de las declaraciones, yo ahí haría simplemente una valoración. Bueno, el ex prefecto aparentemente tiene un título de abogado. Conoce de derecho, ¿no? Y hay una investigación debe en ese tener título también. Expertise en derecho. Y habiendo pasado un procedimiento, pues decir que de pronto fue procesado porque es indígena, yo creo que es una declaración desatinada. Pues obviamente la justicia se ha pronunciado, tiene los recursos que le da la ley, que son apelación, los de impugnación mediante casación, y pues eso es lo que tiene que hacerse valer. Y de pronto el resto, yo creo que simplemente una declaración desatinada, nada derecho. Para nada. Vamos al municipio, hermano. Al municipio, a ver, te cuento sobre qué conversaba en el municipio. Es que el municipio me decía. Maguazo. Sí. Maguazo. Pude revisar algo agradable también acá. Y pues hay varios colegas. Uno se aprende de los colegas. ¿Ah? Lo importante en el derecho a veces es preguntar, ser ignorante poco tiempo y pues mejorar bastante, ¿no es cierto? Mejorar en conocimientos, ¿sabes? Tú tienes un informe de Contraloría, ojo, siempre todas estas cosas inician por un examen que te hace la Contraloría. Uh-huh. Y la Contraloría te analiza cuentas, te analiza procedimientos, te analiza gestión, un poco de cosas. Te pide hasta tu dirección, por poco hasta si tienes caries. O sea, un auditor te examina absolutamente todo. Y hay algo tan básico que acabo de observar ayer que tú me pedías conversar en este segmento, que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado te dice que para que sirva, hablemos en palabras para que nos entienda la ciudadanía, para que tenga un efecto legal, un informe de Contraloría, tiene que pasar un tiempo establecido en la ley, pues. Desde que hay la orden del examen especial hasta que es aprobado el informe de Contraloría, debe hacérselo en 180 días, días laborables. Si no me equivoco, la orden de examen es desde el 16 de septiembre del año 2019 y es aprobado el 10 de junio del año 2020. En conclusión, han pasado 183 días. Ese informe no vale. Hayan encontrado lo que hayan encontrado. O sea,
más claro, estamos yendo por mal camino desde la aprobación del informe. A ver, esto es como un niño... Judicialmente te hablo. Como un naciturus, una persona que nació 7 mesino y que de pronto será proclive a tener la enfermedad toda su vida. Tienes un informe que es la génesis de todo esto, que no vale. Porque no, o sea, se así hizo en el encuentren tiempo. culpables, así digan, este man es culpable, este man robó, este man cogió, no vale. Como te dije, encuentren lo que encuentren. Echado números, han pasado 183 días. Por 3 días ese informe no vale. Y ojo, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la validez de estos informes y ha manifestado que se debe respetar esos tiempos y que simplemente ese informe no vale, y así se han caído muchos procesos, Jonathan. ¿Qué he observado de este informe? Son cosas, bueno, hay que decir las cosas como son. Son asuntos muy de forma, no de fondo. Son temas de gestión, que se inició la obra sin tener el gerente del proyecto, por ejemplo, que no se respetaron temas ambientales, que se atacó la obra por ciertos frentes que no estaban programados. Pero no existe cuestiones que hablen, por ejemplo, de malversación de fondos. El tema precontractual se lo hizo en la forma que establece la ley. No hay muchas novedades en el tema de Maguazo. Mejor la novedad se viene por el tema de Contraloría, que no cumplió los tiempos y los plazos. Ya, a eso me iba, verás. Por ejemplo, ¿cómo puedes confiar en una Contraloría que afortunadamente ya renunció el PANA? Era controlado desde la cárcel por alguien que está siendo investigado por tapar las glosas de distintos procesos de prefecturas, de alcaldías, donde supuestamente con declaraciones de uno de los involucrados, aquí en Riobamba le ofrecieron $500,000 para que coliten ese proyecto. Y están esas declaraciones grabadas y todo. ¿Cómo puedes confiar en ese contralor? O vos como abogado dime que es normal que el contralor, que es la máxima o el máximo la institución representativa para controlar el gasto, controlar el gasto, que se invierta bien el dinero, que se gaste de la manera correcta, y ha sabido taparse entre delincuentes, hermano. Bueno, en uno de los medios digitales, que es donde ahora tenemos información, yo creo que para tener información veraz ahora tú tienes que acudir a los medios digitales, porque ya sabemos cómo están ciertos medios de comunicación y que los incautados siguen en lo mismo, entonces no tienes muchas fuentes para informarte. Uno de los medios de comunicación digital revelaba los chats de la investigación, de la instrucción fiscal, y manifestaba que el chat de la directora nacional de responsabilidades de la Contraloría con el ex Contralor, porque creo que ya renunció, y desvanecían glosas y glosaban. Decían, a este hay que desvanecerle, a este hay que glosarle. Entonces, se habla también de que el presidente de la Comisión de Fiscalización manifiesta que eso también se habría suscitado en gobiernos autónomos descentralizados. En prefecturas y municipios. Imagínate, yo creo que partimos del principio de buena fe. Los auditores y los contralores del equipo técnico que conforma siempre las intervenciones en exámenes especiales también son humanos. De pronto puede haber errores de buena fe, pueden ser errores de pronto intencionales, eso queda el análisis, pero que no cumplas plazos. Si tú eres contralor y te dedicas a eso y estás trabajando años y sabes que un examen tiene que sacarse en 180 días con la aprobación del examen y no lo hagas, algo pasa. No, en eso sí ya es... Algo pasa, entonces hay que más claro, con ese informe, así digamos que hayan dicho, ve, tal persona así robó, se llevó la plata y quieren enjuiciarle, pero con ese informe ya no sirve. Ya no sirve. Y eso que te cuento otra cosa, una particularidad. No, pero antes de que sigas con eso, ya no sirve ese informe. No tiene efectos jurídicos. Ya, no tiene efectos jurídicos, pero por ejemplo digo, yo voy a hacer otro informe relacionado a la misma investigación. ¿Funciona o ya no funciona? Ya lo hiciste. Ya no, o sea, ya no se puede. A ver, en un informe tú me dices que, por decirte algo, no hay sobreprecios. Y en otro informe me dices que sí hay sobreprecios. ¿Qué haces como juzgador? ¿Qué haces como autoridad que tienes que emitir una sentencia? En uno te dicen que no y en otro te dicen que sí. O sea, así cambian equipos de Contraloría, nada, ya. Beneficio de duda, beneficio de duda. Más que todo para el tema judicial. Ha existido casos en que existen informes que uno se contrapone a otro y por un principio de que no existe certeza, duda razonable, se tiene que absolver a la persona.
Aunque bueno, ojo, la Corte Constitucional también se ha pronunciado y manifiesta que para delitos como el de peculado y el de enriquecimiento ilícito no se requiere informe de Contraloría, menos para los otros, pues simplemente la Fiscalía tiene la titularidad de la acción penal y pues simple y llanamente con su investigación pueden determinar si existe o no existe vicios en el manejo de fondos. Ok, y ahora se termina tu idea. Te manifestaba, en el tema municipio no existen cosas de fondo en el tema Maguazo, o cosas que se puedan analizar para un posible delito, porque se analiza en el examen de Contraloría por partes, el tema precontractual, el tema contractual y el tema de ejecución. Y en las dos primeras, precontractual y contractual, no existe vicio alguno, es decir, no puedes determinar que de pronto se adjudicó a dedo. De hecho, mejor te manifiestan que todo se hizo de acuerdo a cómo se hacen los proyectos que tienen relación con el BID. O sea, si analizaran las declaraciones de lo que quieran, por informes no hay nada, no hay por informe no hay cómo. Pero si es que de pronto por ahí, como tú decías, hay una grabación o alguna otra cosa, podría analizar Fiscalía, porque no requiere simplemente, o sea, el examen de Contraloría no te habilita para iniciar un proceso. Antes sí, era un requisito de procedibilidad. Si es que no había examen de indicios de responsabilidad por parte de Contraloría, no podías hacerlo. Pero la Corte Constitucional ya se pronunció en una sentencia y manifiesta que no se requiere el pronunciamiento de Contraloría. Simplemente el fiscal, si es que encuentra los méritos, puede hacerlo. Así de simple. Ya con acusaciones... Con las experticias o las diligencias que realice Fiscalía, por ejemplo, mediante versiones, mediante grabaciones, mediante documentos, análisis de cuentas, por ejemplo. Ok, listo. Hemos terminado el municipio. Ahora vamos, Universidad Nacional de Chimborazo. A ver, de lo que tengo conocimiento, se ha iniciado una investigación, ya creo que está para instrucción, ya se terminó el tiempo de instrucción aparentemente y pues estaría a la decisión del fiscal. Un fiscal, cuando termina la instrucción fiscal, tiene dos alternativas. La primera, emitir un dictamen abstentivo si es que no encontró méritos para acusar a una persona, o solicitar audiencia preparatoria de juicio en donde tiene que presentar todos los elementos de convicción para acusar a esta persona. De lo que se sabe, en la Universidad Nacional de Chimborazo se iniciaría un proceso por falsificación de documento privado o uso doloso de este documento privado. También, como te decía, aquí tenemos cosas tasadas que se deben realizar. Simplemente cuál es el documento y dónde se utilizó. Ya, a ver, vamos a esto, verás. ¿Por qué vamos a establecer? El caso ya no está en la Fiscalía, el caso ya está abajo, en la judicatura, en la vía Cham. Debe estar en Fiscalía para preparatoria de juicio. Es decir, ya corresponde a la etapa intermedia. Ya tuvieron una audiencia abajo. Una audiencia en la que se formuló cargos. Ajá, abajo, en la Consejo de la Judicatura primero. El documento que se falsifica, o que supuestamente está falsificado con el informe del perito, es un documento, no, o sea, él nunca fue editor de tal revista, entonces presuntamente ese documento sí es elaborado, es creado. Bueno, aquí hay que analizar la duplicidad de esta conducta. ¿La persona falsificó el documento o utilizó el documento? Utilizó el documento para ser candidato. Yo creo que exactamente, porque por ejemplo, meterte a cosas como demostrar la falsedad, tendrías que, por decirte algo, demostrar que la persona lo hizo, en dónde lo hizo, qué medio utilizó, qué imprenta, por ejemplo, para falsificar cierto documento. Pero otra cosa es el uso doloso. Entonces determinas en primer lugar que el documento es falso y pues utilizaste ese documento sabiendo que no es así. Por ejemplo, si hablamos de ser editor de una revista o haber hecho un artículo para cierta revista, pues obviamente la revista te va a certificar si es que fue así o no fue así. Entonces obviamente si te dicen no fue así, ¿para qué quieres más prueba, no? Aunque todo se tiene que analizar en contexto. ¿Qué testigos puedes presentar ahí, por ejemplo? ¿Qué más documentos puedes presentar? Simple y llanamente la revista te dice, no, el señor no lo conocemos, jamás ha sido editor de esta revista. Estos son los editores que han trabajado para la revista o han publicado desde el año 2016 hasta la presente fecha. Entonces ya tienes por ahí un elemento de convicción fuerte. ¿Cuántos años puede ser sentenciado por uso doloso? Uso doloso de documento falso. Fallo, 3 a 5 me parece. De 3 a 5. 3 a 5 años, exactamente.
estamos hablando de documento privado. Hay que hacer la diferencia entre documento privado y documento público. Aquí se habla de un documento netamente privado. ¿Y si fuera documento público? De documento público me parece que va de 5 a 7. De 5 a 7 años. Con temor de equivocar. Ya, listo. No es que los abogados no sabemos las leyes de memoria. No, yo sé. Toca revisar el libro. Pero exacto, vamos en este proceso, ¿no es cierto? Si ya se acabó la instrucción fiscal, se acabó la etapa, ¿cuánto tiempo tienen para resolver ya este caso? Pero igual le va a tener lo mismo, ¿no? La apelación, la casación. Exacto, y no, todo. ahora recién vamos a una etapa que se llama etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. En esta etapa evaluatoria y preparatoria de juicio tiene algunas partes. En la primera se analiza si es que hubo violaciones al debido proceso, si es que existió vicio de procedimiento, procedibilidad o prejudicialidad. Es decir, en el aspecto formal, si es que se cumplió con los requisitos que te establece la ley. Y la siguiente, que es muy importante, es analizar y evaluar los elementos de convicción. Entonces ahí le pones a un juez a que Fiscalía le demuestre todos los elementos de convicción que consiguió durante la investigación y durante la instrucción fiscal. Entonces el juez va a ver si es que fueron suficientes o no. Y de hallar el caso, pues dice, sí son suficientes. Para mí, esta certificación de que no publicó para la revista o no fue editor de la revista es suficiente como para que se analice el juicio. Entonces, pasas a la siguiente etapa, te vas al banquillo de acusados, en donde tu suerte se va a definir ante un tribunal. Entonces aquí es como que un contralor que te dice si hay chance, te vas a juicio o no. Yo creo que aquí se termina el proceso y te sobreseo o en otras palabras, eres inocente por el momento. El sobreseimiento es ser inocente temporalmente. Básicamente, exactamente, el sobreseimiento es decir que los elementos de convicción no ameritan para que pases a juicio. Exactamente eso, y pues en el caso contrario vas a juicio y te enfrentas al tribunal y tienes que demostrar ahí tu inocencia. En esta etapa intermedia también tienes que anunciar todas tus pruebas que vas a utilizar en juicio. Puedes llegar a acuerdos preparatorios con la fiscal, puedes pedir que se excluyan ciertos medios de prueba que supuestamente puedan haber sido obtenidos de forma ilegal, por ejemplo. Eso es lo que haces en la evaluatoria de juicio, y con todo lo que se haga en evaluatoria de juicio pasas a un tribunal a decidir tu suerte. Listo. Una última pregunta, Luchito. ¿Cómo ves la situación de la provincia? La situación de la provincia, pues, a ver, yo creo que es importante analizar el tema país. Y pues, si en el tema país tú recibes un país quebrado, como así lo recibe el actual gobierno, es una situación similar que lo pasas a la provincia. Entonces, hay muchas cosas que corregir en lo personal, y como me has pedido mi apreciación personal, yo creo que necesitamos autoridades que realmente, autónomos descentralizados, se gasten en conciertitos, en ferias culturales, en ferias gastronómicas, en temas aparentemente turísticos. Entonces hablamos de que la campaña de la alegría, $100,000 por acá, el concierto tal por acá, ese tipo de cosas yo creo que tienen que ser revisadas. Una autoridad tiene que ser designada para solventar las necesidades sociales y estructurales que necesita la ciudadanía, no simple y llanamente para hacerte ver bien porque trajiste a tal artista, por hacer estas cosas que me parecen muy banales, por ejemplo. Entonces, se ha desperdiciado mucho recurso en ello. Tuvimos en época de pandemia un montón de cosas. Tuvimos pretensiones de gastos en tema de publicidad, en tema de edición de videos por $90,000. O sea, cosas terribles, cosas sin sentido. Entonces yo creo que es el momento de ver ya a las funciones que requiere la sociedad como autoridad. O sea, yo requiero obra, yo requiero que mejoren ciertas cosas, que la administración pública sea eficiente. Ahora, te pongo un ejemplo. Cuando tú quieres hacer un trámite en un gobierno autónomo descentralizado, tú, por ejemplo, te digo algo, necesitas presentar una propiedad horizontal. Es un trámite interminable, y cada que tú presentes un escrito, ahí está la DOME que trabaja conmigo, tiene que cancelar $3 por cada pedido que haga. De pronto no te atienden el pedido y tienes que presentar otro escrito, $3 más. Tienes que hacer esto, $3 más. Y de $3 en $3, imagínate los trámites cómo se van haciendo. Y tú quieres llegar a la autoridad, ahora estamos, a ver, manejemos el mensaje del actual gobierno: simplificación de trámites, no cédula, no papeleta de votación, y que tengas un mensaje en el texto
simple, no abultado, como dicen ciertos abogados que los escucho, que me parece terrible. Dicen, no importa, ponen nomás en el escrito porque lo que abunda no redunda, algo así. Y te dicen que vuelvas y pongas. No, tenemos un gobierno que te dice que simplifiques las cosas y eso, llévalo a la práctica. Para hacer un trámite en un gobierno autónomo descentralizado pueden pasar años en temas de planificación, por ejemplo. Puedes gastar unos $25 en un simple trámite de escrito en escrito que te exigen con el timbre de recaudación, y pues no existe eficiencia. Esas cosas son las que se deben mejorar. ¿Qué tal si en vez de gastarte $100,000 en una feria de la alegría, mejoras el tema de gestión documental, mejoras o haces un manual de funciones para los empleados? Intervienes en ese tipo de cosas, en cuántos empleados tienes en cada dependencia, si son útiles o no son útiles, y no gastas el dinero en cosas vanas. Muchas gracias, Luchito. ¿Hincha de qué equipo? Barcelona, terrible. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Felizmente casado. Felizmente soltero, no casado. Felizmente. Primer casado que se sienta acá que dice que felizmente casado. Sí hay esos casos raros, amigo. Hay esos casos raros. Esperemos que así se mantenga. Esperemos que así se mantenga. Vale. Esa mirada no Esa mirada, sí. Luchito, despídete, tu mensaje final, hermano. Tus contactos para que puedan acercarse a ti y todo. Yo muy congratulado con Yamingo ese. Vuelvo y repito nuevamente, estos son no sé si en comunicación se llaman más medios, o bueno, los medios digitales, en donde tú puedes encontrar información real, información de lo que está pasando, porque de pronto tú te vas a encontrar en los noticieros, noticias tapiñadas, noticias a medio decir, el gobierno de hace 15 años utilizó los canales incautados, el anterior gobierno utilizó los canales incautados, el nuevo gobierno los sigue utilizando, y pues no vas a encontrar información real. ¿Dónde encuentras información real? Son en estos medios. Entonces, pues agradecerles a ustedes, decirles frontalmente que sigan haciendo su trabajo sin miedo mejor como dirían vulgarmente, sin miedo al éxito. Y pues esto es lo que les va a llevar a hacer un periodismo bueno, el que necesitamos, el que queremos. No tengan miedo, no desmayen, y pues agradecidos con todos ustedes. Me hago responsable de mis palabras, es mi criterio, he sido invitado como abogado. Trato de ser lo más objetivo posible. Decir que una persona sea objetiva, pues siempre vas a tener cierto grado de inclinación a tus criterios Esperen, algo pasa. ¿Ya? Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Bueno, les comento, hemos conversado con el doctor, con el abogado Luis Concha, y va a pasar a formar parte del equipo de Yamingo S como nuestro asesor jurídico, porque como ustedes ven, pueden ver nuestras publicaciones, tocamos temas súper sensibles y no queremos la réplica o tampoco queremos llegar a la cárcel. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso también al equipo de Yamingo S. Mañana vamos a estar estrenando casa, ya tenemos la ubicación, te cuento, vamos a tener oficinas ya. Estamos creciendo gracias al apoyo de la gente, gracias al apoyo de Baltimore, con Cecita Roña, que siempre nos abre la puerta. Muchísimas gracias para que se realice el Cafeteando con el Yamingo. Sigan todos nuestros programas, te lo contamos, del Mañanero con José, el Cafeteando con Yamingo, 3 doritos después, el Rally con Marcelo, también vamos a tener el programa de automovilismo acá. Entonces, nada más de eso. Muchísimas gracias, Luchito. Gracias a Baltimore, gracias a Cecita Roña. Y terminamos con la entrada de Baltimore. Muchas gracias a todos por mirar Cafeteando con el Yamingo. Mi nombre es Jonathan Bonifaz. Y les recuerdo que este sábado, casi se me va, estaremos entrevistando en exclusiva a Fernando Villavicencio, presidente de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de nuestro país. Pero en exclusiva. exclusiva. De los gobiernos seccionales. Obvio que sí, en exclusiva, estrictamente para nuestro medio. Podrá dar una rueda de prensa, pero con nosotros se va a entrevistar mano a mano conmigo en la sillita de las confesiones, para darnos a conocer qué va a hacer con Chimborazo, a ver si le devuelve la dignidad como ofreció hacerlo con Cuenca. Muchas gracias, chicos, nos vemos la próxima, y recuerden, actitud positiva siempre. Nos vemos.